Tú me dices cuando ya esté el aire en voz y en video, por favor. Listos. Quitas el sticker a ratos del curso y luego lo vuelves a poner. No lo tienes todo el tiempo, no lo dejes. ¿Listos? Sí, yo lo sé. Bueno, buenas noches, bienvenidos a su programa Empréndete, finanzas personales, finanzas familiares para todos. Nos pueden escuchar a través de nuestras diferentes frecuencias, como puede ser frecuenciacad.com en audio o video, también en la página de Facebook de Frecuencia CAD. También nos pueden seguir a través del canal de YouTube en Frecuencia CAD. Les agradeceríamos que se suscriban y le den clic a la campanita, o también en su defecto pues darle un like ahí de me gusta a la página de Facebook para checar nuestras métricas. Les agradezco. El día de hoy vamos a hablar un tema importante que es el referente a la regla 80-20, pero antes de iniciar quiero sumarme a las diferentes felicitaciones que han existido a lo largo del día sobre el Día del Niño o de la Niña. Es un día importante pues porque los niños representan todo lo que es la infancia, representa un gran futuro para el país. Es muy importante darles un lugar, es muy importante tomar conciencia del lugar que ocupan ellos en nuestra existencia y en la historia de nuestra era. Y así que pues felicidades a todos los niños y niñas en su día. Ojalá y todos los días fueran así como el de las madres y de los padres, todos los días fueran igual. Bueno, pero esperemos que logremos concientizarnos de que el futuro y lo mejor de este país y la mejor expresión del ser humano son los niños y las niñas. Ojalá y podamos unirnos bajo esos tipos de conceptos y lográramos hacer una mejor generación, mucho mejor de lo que potencialmente hasta el día de hoy pudieran lograr. Vamos a iniciar el programa referente a... ¿Hay algún problema? Perdón, es que aquí tenemos problemas técnicos para variar. Ok, gracias. Y por acá también. Listo, por acá. Bien, ¿qué significa el 80-20? Bueno, dentro del mundo de la economía, Alfredo Pareto, un economista italiano que nació en el año de 1948 y murió en el año de 1923, desarrolló esta teoría desde el punto de vista económico, también llamada como curva de Cerrada o diagrama ABC. Esta gráfica la utilizamos mucho como una herramienta a nivel administrativo, a nivel estratégico o a nivel de herramienta de calidad para poder monitorear y medir algunos fenómenos de los cuales a veces no nos podemos percatar. Y esta teoría está basada en un principio muy básico, que el 20% del esfuerzo genera el 80% del resultado, que el 20% de la inversión genera el 80% de la productividad, que el 20% del trabajo genera el 80% del logro total, que el 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos, y así sucesivamente. Entonces es muy importante comprender que este modelo racional o esta herramienta estadística es muy importante nosotros irla manejando a lo largo de nuestra vida en el tema de las finanzas personales, porque nos pueden ayudar y darnos mayor ubicuidad o ubicación en donde tenemos errores o ajustes o mejoras que hacer para efectos de lograr la libertad económica. Hay tres cosas básicas que tenemos que comprender. La primera, pues es que no se puede ahorrar en todo. Hay cosas en las que no se pueden ahorrar, como una vez lo comenté. No se puede ahorrar en salud, no se puede ahorrar en comida, en comida sana, no se puede ahorrar en algunos aspectos como la superación personal, etcétera. Pero sin embargo hay gastos
que no nos percatamos de su impacto en nuestra economía, de su impacto en la forma en que nos va quitando ingreso, y eso sí lo tenemos que vislumbrar. También tenemos que darnos cuenta de que trabajamos cerca de 11 horas diarias promedio, y ese tipo de situación hace que generemos muy pocos resultados. Una persona que trabaja mucho tiempo pues tiene que enfocarse en optimizar su trabajo y generar productividad. A veces no es comprensible desde el punto de vista administrativo que una empresa tenga empleados trabajando 11, 12 horas, 13 horas diarias y que no generen los resultados deseados. Es una cultura laboral que se vuelve hasta enfermiza de repente. Y la otra, bueno, pues que existen demandas de muchas actividades que nos agobian. De repente tenemos que hacer 4 o 5 roles en nuestra vida, y eso también nos genera graves problemas, y de repente no sabemos qué hacer, perdemos rumbo. Y así que, pues bueno, tenemos que generar resultados en todos los aspectos, y el más importante pues es en nosotros mismos. Este tipo de regla te dice que el 80% de los resultados se obtienen con el 20% del esfuerzo. En el ámbito financiero hay tres formas de alcanzar el resultado. Uno es aplicándolo en el ahorro, otro aplicando esta ecuación en el ingreso, y la otra, bueno, viéndola también en el trabajo y en el mundo de los negocios. En todos los ámbitos orientados al ingreso y al gasto tenemos que reflexionarlo. ¿Qué nos dice esta ecuación? Bueno, no vamos a hacer un ejercicio matemático, de entrada no tendrían forma de poderme seguir, pero sí tenemos que hacer una reflexión y un enfoque sobre este principio, ¿sí? Aplicando el tema del ahorro, se encuentran que el 20% de las cosas que compramos, o el 20% de los gastos del 100% que generamos en un mes, representan el 80% del gasto económico. Es decir, del 100% que yo gasto al mes, el 80% del dinero que yo egreso, que yo erogo para hacer las compras del mes, están representadas por el 20% de cosas que yo utilizo. Cuando yo no entiendo o no comprendo cuáles son ese 20% de cosas que me generan el 80% del gasto económico, no estoy en condiciones de saber qué debo hacer. Entonces, por lo general pueden ser diferentes rubros. Todos me podrán decir, pues es la comida. Claro que sí, la comida es un aspecto importante de gasto, la comida familiar. La gasolina, que es el energético principal, el combustible que nos mueve a todos en el tránsito. La colegiatura de los hijos puede ser otro factor, a veces representa hasta el 15 o el 20% del ingreso. El pago de créditos al consumo, y hablando aquí, pues obviamente hablo de tarjetas de crédito, o también hablo de deuda automotriz o hipotecaria, todos aquellos créditos que mes con mes tengo que pagar y que me obligan a trabajar 11, 12 o 13 horas diarias para simplemente al cobrar tener que dar mi dinero a alguien que ya fue más listo que yo, me convenció de adquirir algo que a lo mejor no estaba en mi alcance tenerlo en ese momento, y que sin embargo ahora me ha condenado a estar trabajando para esa persona. Aquí el problema de las finanzas personales es que si yo no las controlo, alguien las va a controlar por mí, y cada vez que yo tengo un consumo, un crédito al consumo, pues lo que estoy haciendo es que estoy dejando en manos de un tercero toda mi potencialidad y todos mis esfuerzos. Porque una vez que yo cobre cada mes o cada quincena, pues prácticamente parte de ese dinero ya no es mío, ya es de la persona que sin hacer nada me vendió algo y ahora yo tengo que pagarlo. Entonces aquí la idea es ver si nos conviene tener ese tipo de rol de vida, o definitivamente tendríamos que hacernos como una persona que tiene que ajustarse a un estilo de vida propio de su nivel de ingreso, buscar ser frugal y por supuesto tratar de salir de ese mundo de trabajo y poder entrarle al mundo de las finanzas personales y de la libertad económica. Así que pues, el pago a crédito de consumo es un lastre muy fuerte. Otro más pues es el alquiler de casa. También el alquiler puede ser un gasto dentro de las 20 cosas que yo tengo que gastar mes con mes y que representan el 80% de la fuga del dinero de mi ingreso. Para otros pueden ser el gas, el agua, en fin. Este contexto puede variar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, generar una lista anotando todos los gastos que genero al mes, todos,
sin no omitir alguno de ellos. Todos los tengo que generar y anotar el monto promedio que genero de gasto de cada una de estas cosas que yo ponga en la lista. De ahí tendré que identificar cuáles son las 20 cosas que me generan el 80% del gasto total, y tendré que revisar de qué son o a qué contexto corresponden o cuál es el significado o el móvil de haberlos ejercido, esos gastos. Por ejemplo, si voy al supermercado, bueno, pues entonces a lo mejor una persona va al supermercado una vez al mes y gasta 9,000 pesos, ¿sí? Entenderá que si quiere comprender y generar un ahorro del 20% sobre, si quiere aplicar el 80-20 y quiere tener un ahorro del 5% de lo que gasta mensualmente en el supermercado, pues esto implicaría que se quiere ahorrar 450 pesos al mes. Repito, supongamos que yo voy al supermercado y yo gasto siempre 9,000 pesos al mes en el supermercado. Ok, al mes me gasto 9,000 pesos, acabo de escuchar la regla 80-20 o 20-80 y decido ahorrar un 5% en esa acción de compraventa, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hago es verificar en qué estoy gastando. Si dentro de ese consumo, por ejemplo, yo tengo que gastar en un jugo enlatado o en un jugo de estos que aparentemente son naturales sin conservadores y que me cueste X cantidad, pero que mi familia consume demasiado y eso me hace consumir varios cartones de este tipo de producto a la semana, bueno, tendría que comparar si ese gasto es muy representativo y tendría que quitarlo y mejor tal vez comprar la fruta natural y hacer yo propiamente el jugo. Eso lo puedo hacer, pero si yo voy al supermercado y gasto 3,000 pesos al mes porque es otro contexto, no hay tanta familia, o vivo solo, o estoy en una etapa diferente de vida como estudiante, etcétera, y gasto solamente 3,000 pesos, bueno, pues entonces tal vez no acostumbro mucho al jugo, me compraré uno cada 8 días, cada 10 días, para tomarlo y tenerlo ahí en mi refrigerador, pues entonces ahí yo no tendría por qué estar escatimando en adquirir ese jugo y buscar la fruta para hacerlo natural. Quiero decir pues que tenemos que seleccionar qué tipo de productos, qué tipo de proveedores, de marcas son las que realmente nos impactan en un consumo mayor y que basado en nuestro estilo y contexto de vida, pero que hay gastos que si son pequeños o son esporádicos no tiene ni siquiera caso estarlos volteando a ver, porque nos van a generar dispersión. En ese aspecto, pues imagínense una familia con 6 integrantes que tomen mucho café. Bueno, pues sí, el café es muy volátil, tiene diferentes precios, gamas de producto, tiene diferentes calidades. Bueno, si son muy cafeteros, pues y si representa el café un gasto constante y está dentro de las 20 cosas que yo más gasto, pues entonces sí tendría yo que definitivamente buscar una mejor alternativa, ya sea en marca, en producto, en calidad, o sea, buscar alternativas que puedan ser más económicas. Pero si somos 6 de familia y tomamos café solamente 1 o 2 días a la semana y no representa un mayor gasto, pues entonces no tiene caso estar queriendo optimizar por ahí, porque eso implicaría buscar objetivos fuera de nuestro objetivo principal o alcanzar pequeñas metas que no van a ser representativas a nuestro objetivo. ¿Qué es lo que sucede? Pues que aunque alcancemos esas metas, no son, repito, representativas y prácticamente puede haber inclusive una cierta baja en la autoestima, nos podemos desmoronar porque no alcanzamos los objetivos. En una empresa, cuando equivocamos los indicadores, equivocamos las metas y aunque las alcancemos no llegamos al objetivo, pues viene una caída emocional del grupo de trabajadores, del equipo de trabajo, de la empresa misma, y es a veces producto de no saber fijarnos las metas en el punto correcto. Aquí lo más importante, repito, es generar la lista al 100% de las cosas que consumo, que compro en un mes, o que gasto, como puede ser las colegiaturas y el pago de créditos, etcétera, hipotecas, carros, todo esto, y de alguna forma determinar cuáles son los 20 que me generan el 80% del gasto mensual. Si dentro de esos 20, por mi estilo de vida y mi forma, o por el estilo de vida o nivel socioeconómico que tengo con mi familia, puedo hacer un cambio significativo
en uno de esos 20 en una de esas 20 cosas que yo gasto, entonces sí tengo que actuar rápido y tengo que buscar alternativas. Pero no me voy a ir con gastos que no son representativos de esas 20 cosas, porque entonces estoy enfocándome en aspectos débiles que no me van a permitir ni me van a significar una ayuda. Esto es lo mismo que en una empresa. Por ejemplo, en una empresa nos pueden decir, necesitamos mejorar la rentabilidad de la empresa, es decir, maximizar las utilidades, minimizar los costos, optimizar la inversión y minimizar el riesgo. Bueno, entonces yo puedo poner 3 alternativas. Para poder mejorar la rentabilidad de la empresa, ¿qué hacemos? Incrementamos ventas, buscamos rendimientos financieros haciendo inversión en el mercado de finanzas, o simplemente optimizamos los gastos de operación. Bueno, pues el más significativo es el gasto de operación. Yo me iría sobre ese, porque si aumento las ventas, pues está muy bien, pero van a aumentar los gastos de venta y también los gastos administrativos de la venta. Por lo tanto, el margen de utilidad no va a ser muy alto. Las utilidades financieras son muy pequeñas. La verdad es que si ustedes invierten en una casa de bolsa, ¿cuánto les da una acción? 6%, 8% anual. O sea, los rendimientos que genera la banca son menores. Una cuenta ahorrada 3% al año. En fin, o sea, no son tan representativos. El que más da es el 8%. Entonces, prácticamente la utilidad que yo podría generar a partir de invertir saldos o ganancias de la empresa en el mundo financiero, en el mercado financiero, pues sería pobre. Y por el otro lado, sin embargo, yo optimizo los gastos de operación, pues ahí sí puedo encontrar una optimización mínima del 20%, 25%. Entonces, eso es lo mismo. Yo tengo que enfocarme en los parámetros en donde realmente me genere un significativo ahorro y que yo lo pueda ver reflejado en mi esfuerzo, que yo pueda sentir el éxito que voy teniendo a la hora de hacerlo. Entonces, tenemos pues que analizar los gastos y buscar opciones o alternativas que reduzcan los gastos de ese 20%. Ya que tengo el 20% de las cosas que me generan el 80% del gasto, ahora sí, de ese 20% de cosas, tengo que verificar cuáles de ellas o en cuáles puedo ahorrar. Cuáles me están llevando al fracaso o cuáles son las que me están condenando a vivir sin dinero. Y entonces cuando no tengo dinero me pongo de malas, cuando tengo dinero estoy de buenas. Cada vez que cobro la quincena, pues ya el dinero está comprometido y me quedo sin dinero y luego ando para el perro, ¿no? Como dicen por ahí. Y entonces prácticamente estoy sobreviviendo, superviviendo nada más, pero realmente no estoy gozando de lo importante que es el poder transitar un mes sin mayores presiones financieras, teniendo un estilo de vida adecuado. No sé qué, ¿verdad? Perdón, es que se escuchaba un ruido. Presiones de vida adecuado y finalmente lograr alcanzar mis objetivos y mis metas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en el aspecto del trabajo? Bueno, pues entiende que la productividad del negocio se obtiene con el 20% del esfuerzo, que el 20% de la plantilla laboral genera muchas veces el 80% de ese resultado. Esto quiere decir que el 20% de mis habilidades generan el 80%, el 20% de mis habilidades o mis conocimientos ocupan el 80% del tiempo. En una empresa lo que queremos es que el talento se ocupe en donde brille. Y entonces hay un principio de administración básico que te dice el puesto adecuado para la persona adecuada. Y que la persona sea el puesto, no el puesto a la persona. Cada puesto va a brillar o no dependiendo de quién lo dirija. Si la persona que está al frente de esa responsabilidad o en ese puesto tiene el talento y el conocimiento suficiente, pues va a ocupar prácticamente el 20% de esas habilidades en el 80% de su tiempo laboral. Si yo tengo una persona que no tiene ese nivel de competencia para estar en ese punto de trabajo, o en ese puesto, en ese ámbito de responsabilidad, y me va a ocupar el 80% del tiempo, imagínense, voy a tener a una persona que ocupa el 80% del tiempo laboral, o sea, de la jornada laboral, y no me va a generar ni siquiera el 20% de productividad. Entonces ahí vienen los grandes problemas, y esa es una de las grandes enfermedades que tenemos en las empresas. Bueno, en el campo de las finanzas personales pasa algo igual, pasa exactamente igual. Yo necesito identificar dentro de mi ámbito laboral en dónde estoy parado y tengo que buscar
actividades que me generen una empatía a la par de mis habilidades y mis conocimientos. Si estoy en ello, entonces sí, el 20% de esas capacidades y talentos son los que voy a ocupar la mayor parte del día, casi el 80% de la jornada. Por lo tanto, el ámbito de la responsabilidad, el ámbito de la especialidad es muy importante. Hoy en día se busca que los empleados sean interdisciplinarios, que no sean expertos nada más en una sola cosa, sino en varias a la vez. Y por otro lado, buscamos que también tengan elementos de emprendedores, que sean personas que puedan salir de las mismas paredes de la organización y puedan representar a la misma dentro de los asociados, la opinión pública, el mercado, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me especializo en mis habilidades, voy a ser mucho más productivo. Si yo tengo una persona que está trabajando en un área donde no es compatible su habilidad, pues prácticamente estoy condenando a que en ese proceso o en esa actividad no se generen los resultados adecuados. Y entonces yo puedo decir que voy a capacitar a una persona, y pues yo les garantizo que entre más las capaciten, si la persona no refleja esa capacitación en la productividad del trabajo, es por dos motivos: o no pueden o no quieren. En el mundo de las finanzas personales da igual, se pueden capacitar, les puedo dar 20 cursos, pueden ir con 50,000 gurús, pero al final del día, si ustedes no están capacitados para comprender y para asimilar lo importante que es su plan de vida, ¿verdad?, y la forma en que tienen que asumir este reto al día de hoy, y tampoco les importa mucho el resultado que vayan a alcanzar, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. Tenemos la obligación, por eso lo comenté el programa pasado, que ya hay que aplicar y hay que actuar. Tenemos que actuar, no nada más ser escuchas, y tenemos que generar un cambio. No va a ser a través de cursos motivacionales como lo vamos a lograr. Tenemos que tomar conciencia y hacerlo, ejecutarlo, como un programa de mantenimiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Repito, y perdón que sea reiterante, esa lista del 100% de cosas que yo compro o gasto y que me representan el 80% del gasto familiar o personal al mes, tengo que evaluarlo y tengo que analizar qué alternativas puedo generar para que prácticamente logre de alguna forma reducirlo. Y con el ingreso es lo mismo, ¿verdad? Si yo tengo un negocio o me dedico a 2 o 3 actividades simultáneas, tengo que averiguar de qué actividad puedo tener el 80% de los resultados. En una empresa, en la cartera de clientes, el 20% de los clientes son los que generan el 80% del ingreso. El 20% de los vendedores son los que generan el 80% de las ventas. Lo que tengo que ubicar es, dentro de mis opciones de generar ingresos, quiero pensar que estamos en un negocio, a ver, ¿de dónde obtengo los ingresos? Seguramente voy a clasificar algunos perfiles de cliente, voy a checar a qué nicho o segmento del mercado pertenecen, y bueno, entonces yo puedo distinguir a lo mejor algunos estereotipos de clientes diferentes, pero que van a tener características homogéneas. Ese tipo de cliente, yo les garantizo que el 20% de todos ellos, en conjunto, son los que me dan el 80% del ingreso. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que si voy a hacer una campaña de difusión, de promoción, bueno, vamos a hablar de lo que es promoción. Promoción es la publicidad, promoción es la difusión del producto y obviamente promoción es la venta por canvaseo. Todo eso es promoción, todo eso es una forma de promover el producto al cliente. Si ocupo un medio pagado como intermediario para hacer llegar el mensaje, entonces lo constituyo como publicidad. Y entonces ahí vemos lo del share of market, cuánto invierto en el mercado, share of investment, etcétera, etcétera. Pero si yo lo que quiero es llegar de forma directa, pues puedo tener un trabajo de canvaseo, toco la puerta, entrego el producto, regreso, veo si le gustó o no le gustó, tomo registro, etcétera, etcétera, ¿no? También lo puedo hacer vía electrónica, también se maneja. Pero la difusión es todo, la promoción es todo esto, ¿sí? Y la promoción del producto, pues es cuando yo ofrezco, para bien o para mal, un porcentaje mayor de producto en la compra de otro, cuando regalo uno pequeño por introducción al mercado con otro que ya se vende, etcétera, etcétera. Bueno, si yo lo que quiero es orientar una mejor campaña publicitaria, si yo lo que quiero es mejorar la calidad del producto o atender mejor al segmento de clientes
que representa ese 20%, pues tengo que saber cuál es. ¿Sí? Si yo tengo una cartera de 1000 clientes y tengo que ubicar cuáles son los 200 clientes que me generan el 80% de ese ingreso. Y sobre de ese tipo de perfil de clientes donde yo tengo que canalizar mi primera estrategia de difusión. Bueno, ¿eso qué es lo que va a hacer? Que me concentre en donde se genera el dinero y que yo pueda obtener, obviamente, resultados favorables en cuestión de montos de dinero. Entonces, perdón, aquí se movió, eso fue con una disculpa. Ok, ahora, favorables en cuestión perdón, ya se me metió aquí el ruido del sonido. Gracias. Ok, ¿no? Entonces, especializarnos en nuestras habilidades y conocimientos nos permiten optimizar nuestro enfoque y generar mejores ingresos. Igualmente, el 20% de los productos generan el 80% de las ganancias. También eso es lo que tenemos que averiguar. Puedo yo tener 1000 productos vendiendo, o 20 o 50, pero no todos se venden igual y no todos dan la misma rentabilidad. ¿Cuáles son aquellos productos que me permiten generar el 80% de las ventas y del ingreso? Y en ellos es donde yo tengo que concentrarme, primero para evitar que por ahí me tumben, para mejorarlos, para tratar de innovar por ese camino y prácticamente no ceder el mercado que yo ya tengo, porque estamos compitiendo en la jungla, ¿sí? Bueno, dentro del campo de las finanzas personales, familiares, tengo yo que descubrir cuáles son mis talentos. Si yo necesito generar un ingreso pasivo, y que esto implica generar recursos económicos sin que yo esté ahí físicamente, tengo que pensar en el 80-20. Un ingreso pasivo se construye en 3-5 años, pero si una vez que lo logro, prácticamente voy a poder inclusive alcanzar la libertad financiera, que va a consistir en que esos ingresos pasivos sean en un monto igual a mis gastos mensuales. Cuando yo logro hacer eso, encuentro la libertad financiera. Repito, que mis gastos mensuales sean subsanados por los ingresos que yo obtengo de una alternativa diferente a mi actividad principal, es decir, de una actividad económica en donde yo físicamente no tenga que estar todo el tiempo. Ahí estoy generando ingresos pasivos, y esos ingresos pasivos que implican, pues implican la liberación financiera y la bajada de la presión y el estrés para alcanzar pues esos objetivos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque yo tengo que concentrarme, y aquí en el ámbito profesional, tengo que concentrarme en donde soy más competitivo. Si soy más competitivo, voy a brillar mejor, voy a dar más de mí, voy a ser más creativo, pero sobre todo voy a encontrar un camino en donde yo pueda destacar más. Una oportunidad de negocio no es algo que tú vislumbres y que veas que ahí puedes meterte y ganar lana sin considerar tu capacidad personal. Una oportunidad de negocio se presenta exactamente cuando tú ves que puedes ser el mejor compitiendo en ello, donde sí puedes pelear y ser competitivo. Una oportunidad de negocio, repito, es ahí donde tú ves que puedes ser el mejor, que tienes todas las habilidades para poder llegar a competir a un nivel alto. Entonces, si yo no tengo ciertas habilidades, no me puedo enfocar en generar o buscar un negocio o una actividad que me genere un ingreso pasivo de ese tipo de actividades en donde yo no tengo pues prácticamente habilidades o desempeño. Si yo soy muy buen escritor, pues a lo mejor me puedo dedicar a escribir un buen libro, a lo mejor soy muy dado a ser optimista, al pensamiento positivo, y tal vez en ese sentido yo pueda hacer algo que guste, que llame la atención, que ayude a los demás, y por ahí puedo encontrar el camino. Tal vez yo soy excelente reparando pues artefactos antiguos, y pues bueno, me dedico a ello, y tal vez yo puedo generar un manual, puedo generar toda una escuela para que las personas puedan aprender a restaurar piezas antigüedades o restaurar piezas de mármol, de yeso, etcétera, y pueda generar también ingreso pasivo. Si yo me dedico a estudiar y tengo grandes conocimientos, y también puedo generar un curso en línea, puedo hacer una metodología propia que dé éxito en cualquier temática, y puedo proponerla a la venta. También
ahí, bueno, también puede generarme un ingreso pasivo. El punto es que si este tipo de aspectos me llevan a ocupar mi tiempo, entonces estoy pasando a una fase de autoempleado. Y bueno, ahí voy a ganar tanto dinero como yo trabaje. Si yo soy bueno dando un curso y voy a dedicar a vender el curso, pues prácticamente voy a ganar tanto como en el curso. Eso puede ser una alternativa en los tiempos en donde tenemos cierta holgura o los tiempos que no interfieren en nuestro trabajo. Puede ser fines de semana, en las tardes, noche, y lo podemos hacer. Pero sí tenemos que manejar mucho cuidado de eso. Cuando hablo de ingresos pasivos, no me refiero exactamente a volverte autoempleado. Me refiero específicamente a que puedas crear algún producto o servicio para que lo puedas ofertar sin la necesidad de estar ahí. Por eso, el programa pasado yo hablé de algunas plataformas que te permitían, de alguna manera, montar un negocio en Internet y tratar de llegar al mercado aun cuando tú no estuvieras presente todo el tiempo. Claro que el trabajo está antes. El trabajo es cuando construyes el concepto, desarrollas el modelo, y entonces ahí sí tienes algo muy importante que comprender, que el sueño es tan grande como vaya a ser tu sacrificio. Y si no tienes el entusiasmo, ni te apasiona lo que vas a hacer, no le pones amor, no abrazas el sueño, no lo vas a lograr. Si yo quiero realmente encontrar la libertad financiera y quiero alcanzar el éxito económico, lo tengo que abrazar. No puedo dudar, no hay forma de que yo me eche para atrás. Esto es como un ámbito emprendedor. Tengo que irme para adelante con mucho cuidado, bien asesorado, con mucha inteligencia. Tengo que estudiar, tengo que reforzar mis conocimientos, tengo que ser cauteloso, pero tengo que ser decisivo. Tengo que manejar la determinación de alcanzarlo. Entonces, si yo me voy a enfocar en ello, tendré que reforzarme en lo personal y ver en dónde están, ¿verdad?, mis mejores y más serias convicciones, mis fortalezas más importantes en cuestión de talento, conocimiento, competencia o capacidad, y enfocarme ahí para lograr construir algo diferente, algo que sea competitivo. En ese tema, eso va a ocuparte el 20%, del otro 80% va a ser el trabajo diario y el resultado llegará después. Entonces, en un enfoque profesional, pues eso nos da mucho, ¿no? Y también en el ámbito de las comunicaciones, muchas empresas están trabajando ahorita y bueno, están manejando diferentes plataformas. Y de repente podemos ver empresas que son radiofónicas, clásicas, de frecuencia modulada, que están los grandes locutores o los analistas están saliéndose de ese formato y están trabajando bajo otros conceptos o otro tipo de plataformas, porque están encontrando otros nichos de mercado, se están reinventando a sí mismos, están reinventando la profesión y le están dando un aire fresco a ello. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad está legitimizando a las personas que las ven más como uno, ¿no? Está tumbando esos falsos ídolos y está tratando de trabajar con gente terrenal, gente par o equivalente a ella misma. Entonces, bueno, de repente tú te puedes dar cuenta que el 80% de la audiencia de una persona radica en el uso del 20% de sus redes o de sus plataformas sociales. Eso también tenemos que vislumbrarlo. El mundo de la evolución, el mundo de la innovación, no es una moda, es una estrategia competitiva que llegó para quedarse. Una innovación es un cambio significativo en algo concreto que puede ser el proceso, el mercado, el cliente, ¿verdad?, o la estructura administrativa de una empresa. Entendamos como estructura la forma en que está diseñada, las áreas, los diferentes niveles jerárquicos, la forma en que se comunica, la autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero ser competitivo, tengo que innovar y tengo que reinventarme. En ese sentido, pues yo tengo que enfocarme en mis fortalezas y los grandes resultados de una organización están basadas en el 20% de los recursos invertidos, en tanto humanos, técnicos y financieros. Por lo tanto, tengo que vigilar, tengo que estar muy al pendiente de en dónde están. Por eso les he comentado que es muy importante que hagamos nuestros estados financieros, lo que significa el estado de resultados, ¿verdad?, y el balance general. Y eso lo tenemos que hacer aunque no seamos contadores, poner mis ingresos y mis gastos, ver si realmente estoy generando utilidad o pérdida y ponerme a trabajar.
No importa la edad. Si yo abrazo el sueño y quiero realmente no vivir con la premura económica, ya olvídense de ser millonarios, con la premura económica y vivir con cierta tranquilidad, algo tengo que hacer. Lo que sí les garantizo es que si queremos salir de este tipo de estrés a lo largo de nuestra vida, solamente, ¿verdad?, pagando la deuda a partir del techo financiero que es nuestro sueldo, no lo vamos a lograr, ¿eh? Eso nos va a costar la vida, en ella se va a ir. Entonces, creo que es injusto que si tenemos el don de vivir hoy en día y venimos a ser felices, tengamos que estar subyugados a una deuda que puede ser hasta de por vida. Aquí pues lo importante es estimar o valorar y validar en qué debemos enfocarnos, y por eso es el 80-20. Si nosotros nos enfocamos en el 20% de lo mejor que somos, vamos a lograr el 80% de los resultados. Eso no les quede duda. En el mundo de las finanzas, por ejemplo, identificar por ejemplo, imagínense que van a hacer una presentación de negocio, porque también no quiero que se me vayan a confundir. Yo tengo que hacer una presentación de un modelo de negocio, y entonces yo me llevo horas preparando el negocio, lo presento, y en los últimos 10 minutos concreto, aterrizo la idea y termino por convencer al grupo de asesores, de expertos, de inversionistas que me están escuchando, a efecto de que me puedan dar banderazo, me puedan palomear y me puedan apoyar en mi proyecto. Eso está muy bien, pero la pregunta sería, a ver, Alfredo, me estás diciendo 80-20 o 20-80. Entonces quiere decir que si yo hago una presentación, no sé, de 1 hora, si yo nada más doy los últimos 20 minutos donde tú concentras toda la información como un reporte ejecutivo, el brochure, y se lo entregas al grupo o al consejo o a los inversionistas que te están escuchando, bueno, pues quiere decir que con eso ya lo harías. Aquí les diría que no. Hay que cuidar mucho. El tema de la preparación de una presentación lleva investigación, lleva muchas horas de estudio, lleva muy buena planificación, hay que elaborar bien las estrategias, los objetivos, las tácticas. Bueno, estamos hablando, hay que hablarle a esa gente en su idioma, hay que dar resultados fehacientes, hay que generar proyecciones serias, reales. Entonces, no podría yo nada más presentando el reporte de 20 minutos, ¿verdad?, con eso convencer al grupo de accionistas para que me apoyen. ¿Por qué no los voy a convencer? Porque tendrían muchas dudas. Estarán viendo el consenso del óptimo de mi modelo de negocio o de la idea de negocio que yo les quiero ofrecer, pero no sabrían cómo lo construí, no podrían saber qué pensé, qué fallas puede tener, o si estuvo bien diseñado, bien pensado. Entonces, por ejemplo, si yo voy a crear un proyecto de negocio, ¿verdad?, no puedo de ninguna manera nada más concentrarme en la última parte, que es el resumen ejecutivo, que me llevó 10-15 minutos elaborarlo y presentarlo, porque no hay sustento atrás. Entonces, no se trata de hacer el Pareto nada más por hacerlo, se trata de entender en dónde puedo yo realmente explorar ese 20% y generar el 80% de resultados. Pero también no tenemos que caer con estereotipos. Si yo hago mi lista de finanzas de gastos familiares o personales, y yo veo que el 80% del gasto se lo llevan 30 artículos, pues está bien. Entonces haré el 30-70 o veré que 30 cosas son las que me generan el 85% del gasto. No tiene que ser tan riguroso. En los modelos estadísticos de calidad sí tenemos que buscar el diagrama de Pareto, el de Chicago, el histograma. Son 7 gráficas de dispersión. Bueno, ahí tenemos que llevar un modelo estadístico de calidad y un modelo estadístico de proceso. Eso es diferente. Ahí sí tenemos que tomar muestras directas y empezar a establecer el proyecto. Pero en mis finanzas personales, bueno, no debo ser tan riguroso. Tal vez es el 80-20, tal vez es el 15-75, o tal vez es el 30-70, no lo sé. Eso ya dependerá de cada uno de nosotros. Entonces, lo que es obvio es que cuando queremos vender una idea o construir un modelo de negocio, no se trata de ahorrar el esfuerzo. No. ¿Por qué? Porque si no hago todo el trabajo previo, ese resultado final no, por muy bien hecho que esté, no va a impactar al mercado. Si yo llevo una demostración de un producto al cliente, pues tengo que llevarme el tiempo de todo el proceso de la demostración. Si yo lo quiero nada más demostrar en el brochure final, el concentrado de todo lo que le expliqué, pues lo va a tener, lo va a ver muy bonito, pero no me va a comprender o no lo voy a sensibilizar a la compra. Eso hay que tener cuidado. Y si yo quiero
reducir ese 20 o 30% de cosas que me generan casi todo el gasto mensual, tengo que tener mucho cuidado en qué aspectos voy a poder cubrir. Tal vez no puedo dejar de pagar colegiaturas de hijos, tal vez no puedo quitarme ya la hipoteca o la renta del auto, tengo que tomar decisiones. Si yo quiero abrazar el sueño y quiero verme en 5 años ya sin tanta presión económica, bueno, pues tengo que tomar decisiones de adulto y comportarme como adulto. Y si yo veo que no puedo hacer mucho, es momento de generar un ingreso pasivo. Es decir, me baso en mis conocimientos, en mis habilidades, en mis competencias y pongo el mejor activo que tengo, que soy yo, a través de mi entusiasmo, a través de mi dedicación, de mi esfuerzo, de mi disciplina y de todos aquellos valores que yo he recogido a lo largo de mi vida para ponerlos ahí. Y no puedo fallar porque en ello me va la vida, porque gracias a eso puedo rescatar a mi persona y a mi familia. Entonces es muy importante que podamos comprender esto. ¿Qué hacer entonces? Bueno, pues primero cuestionar las cosas que compramos. Eso es muy importante. Tenemos que cuestionar qué compro y por qué lo compro. Reflexionar si podemos cambiar el estilo de vida, si podemos cambiar algunos aspectos de productos. A lo mejor uno de los rubros es que gastamos mucho el fin de semana y ese gasto tendríamos que reducirlo, tendríamos que optimizarlo, no sé, eliminar actividades poco productivas. Si yo acostumbro a llegar a casa y estar 5 o 6 horas viendo la televisión o oyendo música, pero prácticamente no haciendo nada productivo, tengo que transformar. Yo tengo 24 horas, estoy trabajando 11, pues puedo tener 3-4 horas para crear algo, buscar qué puedo generar a través de mi conocimiento o de mi competencia o de mis habilidades para lograr llegar a él. Para hacer este punto no se vale que lo hagamos solos, porque no podríamos solos, es muy complicado, nadie puede ganar una carrera solo. Necesitamos hacer equipo y eso es hacer palanca. Y palanca lo haces cuando tienes un equipo de trabajo o un equipo de personas que te apoyan, ¿verdad? Cuando tienes un mentor, un guía que te dice cómo hacerlo, cuando me capacité y logré obtener todo ese nivel de instrucción que yo no tenía, que pude comprender razonamientos, que puedo aceptarlos y que los puedo echar a andar, cuando dentro de esto hay este tipo de fuerzas que juntas me van a apoyar, me van a lograr ayudarme a impulsar. Eso es lo que tengo que hacer y obviamente enfocarte en cosas que sí son alcanzables, que son reales, no quiero decir pequeñas por insignificativas, sino pequeñas como retos a corto plazo para alcanzar, para que realmente no decaiga el ánimo y logremos autoconfirmarnos. Eso es muy, muy, muy importante. Y pues bueno, el día de hoy creo que ya son las 9, ¿verdad? Ya estamos por terminar el programa. Es muy importante, pues, el diagrama de Pareto se usa de manera cuantitativa, bajo modelo estadístico, pero nosotros para efectos de las finanzas personales lo debemos de manejar de una forma cualitativa. Es enfocarnos siempre en el 20-80. El 20% genera el 80%. Si yo comprendo y ubico cuál es ese 20%, genero. El 20% de los clientes genera el 80% de las ventas. El 20% del ingreso de los clientes, ¿verdad? El 20% de los clientes me generan el 80% del ingreso. El 20% de mi plantilla laboral genera el 80% de la productividad. Eso es así. Y el 20% de mi capacidad y de mi competencia y de mi habilidad me va a generar el 80% de resultado satisfactorio si quiero alcanzar las finanzas personales. Entonces, llévenlo en la mente, traten de hacer lo que les pido de favor. Si necesitan, por ahí está apareciendo abajo un correo electrónico, les recomiendo que lo anoten. Si tienen dudas, por favor comuníquense, y también les invito al curso que se va a llevar a partir del 18 de mayo sobre este mismo tema, que déjenme decirles que el curso taller es práctico, es un curso que ustedes tienen que manejar de forma directa, donde ustedes se autodescubren, se autoanalizan. Yo no me meto en su vida, yo no estoy viendo sus números, ¿verdad? Compartimos los esfuerzos, pero ahí ustedes se autodescubren y les cambia mucho la mentalidad. Esto es un ámbito cultural, es un hábito de vida, y tenemos que entender y comprender cómo es
pero a la vez comprender y conocerlo no basta, tenemos que ejecutarlo, y ahí es donde viene el trabajo. Después del curso viene la parte de mentoría o de coaching, donde se les va apoyando para que no cometan errores posteriores. Este curso se los recomiendo ampliamente, es muy completo, y van a decir, pues fíjense bien lo que les voy a comentar, tengo casi un año hablando de este tema, y yo les puedo avanzar que el 90% del valor del curso ni siquiera lo he podido yo expresar aquí a través de este medio. La verdad es que el curso es muy completo, muy fuerte, y ojalá se animen. Por ahí está el canal de YouTube de Cultura de Libertad Económica, ahí hay algunos testimonios que deben escuchar, y ojalá lo puedan seguir. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Ayudar a la gente. Me interesa que ustedes puedan encontrar un camino real, no sensacionalista, no nada más de motivación de ratitos, que sea un camino real, que puedan llevarlo a la práctica y sí les genere un cambio en su estilo de vida, que puedan comprender que no se vale competir por marcas, que no se vale competir por modelos de auto, que tu vida es mucho más importante que eso, y te lo demuestro con hechos. Pero lo más importante y lo mejor de todo es que te lo vas a demostrar tú solito aplicando el taller, porque esto no más es de decir, también es de decir y hacer y comprobar. Entonces, pues les doy las gracias por su compañía el día de hoy, y los invito el día jueves al programa que llevo con la maestra Moreno, que se llama ¿Qué aprendemos hoy? Es una temática totalmente distinta, y es un programa que ahorita lo que estamos analizando, que es el aspecto de la movilidad social, y vamos a entrar también al tema de lo que es la corrupción, porque pues se habla mucho del tema, pero creo que no se le da la dimensión tan amplia, nada más la estamos viendo desde el punto de vista de robo, o de mordida, o de falta de ética del político, pero no, la corrupción es algo mucho más grande que todo eso. Entonces sería bueno de repente hablar el tema. Bien, pues por mi parte todo, les agradezco mucho, muchas gracias. Discúlpenme si no les pude dar seguimiento a sus comentarios, pero esto me agarraron así que solo. Déjenme ver aquí. Y bueno, pues nos estamos viendo dentro del próximo martes en un programa más de Emprendete. Saludos.